Buenas tardes. Como os prometí, cada semana iba a tener un tema expuesto a través de un vídeo, ¿vale? Y hoy toca pues el tema correspondiente a esta semana. Veis que falta un poquito de luz, pero no quería esperar un poquito porque veo que mañana también va a llover y cuando está plomizo en el doblado me entra muy poca luz. Tengo aquí puesto un fleso, pero esto es lo que hay. Entonces, como no quiero que esperéis más tiempo, ¿vale? Os remito el vídeo que ya esta misma tarde, hoy miércoles, estamos haciendo, ¿vale? El tema, como sabéis, después de la época de los grandes imperialismos, es la Primera Guerra Mundial. Las grandes tensiones acumuladas entre los distintos, espero por cierto que estéis bien, que os encontréis bien todos, de salud, que estéis en casa en la medida de lo posible aquellos que no tengáis que trabajar y a ver si esto ya empieza a mejorar, que parece que sí. Bueno, un abrazo a todos. ¿Qué os comentaba? Bueno, el tema de la Primera Guerra Mundial va muy directamente relacionado con el tema de los imperialismos, ¿vale? ¿A qué nos referimos con los imperialismos? A la creación de los grandes imperios. Eso generó fuertes tensiones entre los distintos imperios. No solo por la carrera por conquistas, sino por una serie de rivalidades de tipo económico que van surgiendo entre las distintas potencias europeas. Bien, todo eso se empieza a labrar lentamente a lo largo de finales del siglo XIX, según se van conformando esos enormes imperios, y termina de desarrollarse de una manera fuerte, potente, a partir de la primera década del siglo XX. ¿Vale? Para 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, esas tensiones están a flor de piel y son las que van a desembocar en un conflicto de carácter mundial, una guerra fratricida que para muchos fue uno de los grandes conflictos de la historia de la humanidad y que desde luego hasta entonces fue considerado el mayor de los conflictos, porque se le consideraba, no se le llamaba la Primera Guerra Mundial, eso ocurrió cuando después hablamos de la Segunda, que fue mucho peor. Se le llamaba entonces la Gran Guerra, es decir, la mayor de las guerras posibles, ¿de acuerdo? Igual que ahora tenemos la gran pandemia, la gran pandemia de la contemporaneidad, porque aseguro que las hubo antes bastante peores. Pero esta es terrible, nunca en el siglo, ni siquiera en el siglo XX, hemos tenido una pandemia de un calibre como este. Pues estamos hablando de un virus que se extiende con muchísima facilidad, que no es especialmente pernicioso, pero que se extiende con mucha facilidad y puede afectar a demasiada gente. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como la conocían los que la sufrieron y los que la vivieron, es conocida después como la Primera Guerra Mundial, pues se trata de un conflicto por primera vez que tiene un carácter mundial. Primero porque se combaten las colonias, segundo porque entran a formar parte del conflicto en menor medida Japón, que solo a nivel asiático ataca algunas colonias alemanas, y sobre todo Estados Unidos, que al final de la guerra tendrá un papel determinante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos primero una guerra de grandes proporciones que además por primera vez entra a una escala mundial con Estados Unidos, con Japón y también con Turquía, que aunque en parte europea es básicamente un imperio asiático. ¿Vale? Bueno, como siempre, y ya os lo he comentado más de una vez, vale. Bueno, pues como siempre, tenemos que tener en cuenta una cosita, y una cosa que resulta fundamental. Muchas veces nosotros encontramos las claves de una guerra en las causas, no tanto en el desarrollo de la guerra. Y por eso resulta más importante la misma base, el origen de la guerra, las causas y los fundamentos de la guerra, mucho más que su desarrollo. Nosotros vamos a interesarnos por todo, pero las causas son fundamentales. ¿Por qué surge un conflicto tan bestial como la Gran Guerra? La Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial surge porque las tensiones se habían ido acumulando. Entonces, como las tensiones se van acumulando, sabéis que hay muchas veces que las tensiones, hasta que rebosa el agua, te toca las cojones el que sea, el otro tal, hasta que ya dices, se acabó y ya le pegas 40 voces. ¿No? Eso que se suele decir, mejor ponerse rojo de una vez, ¿no? Hasta 100 veces amarillo, ¿no? Entonces se van acumulando esas tensiones entre unos y otros, en que este me hizo el otro, tal, pim, pam, con las personas pasa lo mismo, ¿no? Pues esas tensiones se van acumulando a lo largo de la lucha por la creación de los grandes imperios y las rivalidades que van surgiendo entre las distintas potencias europeas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tensiones entre el imperio alemán, ¿vale? Y el imperio británico por el dominio de los mercados y el control económico
de Europa y en parte del mundo. Aunque venía con fuerza Estados Unidos, todavía la principal potencia económica e industrial era Gran Bretaña, ¿vale? Que es donde había surgido la revolución industrial, pero ya venía pisando fuerte la Alemania que se había unificado desde 1870, la Alemania de Bismarck. Y ya se había convertido en la mayor por producción industrial y la mayor por peso de la industria metalúrgica a principios del siglo XX. Le está pegando un puñetazo en la mesa y esa rivalidad, esa tensión económica por los mercados, por el predominio económico entre los dos países se deja notar. Hay una rivalidad. Más potente es la rivalidad intrínseca desde el nacimiento de Alemania entre Francia y Alemania. ¿Por qué? Porque Alemania nace a costa de derrotar a los franceses, si os acordáis que yo lo expliqué en su momento, ¿vale? Y se unifica Alemania, que no existía, y nace cuando derrota a los franceses. Eso supone una humillación de Francia, pero es que además le amputa un territorio que históricamente había sido francés, aunque de habla alemana como era Alsacia y Lorena. Esos dos territorios, sobre todo los alsacianos que hablaban alemán, ¿vale? Pero que históricamente habían estado ligados al reino de Francia, son amputados y introducidos en la anexión, anexionados e introducidos en la unificación alemana. Eso queda dolorosamente marcado en el pueblo francés y en la nación francesa que quiere volver a recuperar esos territorios. Esa rivalidad estará ahí. Aparte de que Alemania y Francia tienen tensiones coloniales en África, en Marruecos, en el corazón de África, en su expansión colonial. Nos vamos quizá al tercer de los, quizá no sé si decir que es la más importante, es la que marcó el chispazo, aunque no posiblemente fuera la más importante. Es la rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Ahí surge el chispazo de la Primera Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Los dos territorios, Austria-Hungría y Rusia, los dos imperios, perdón, ¿vale? Se disputan el control de los Balcanes. Si os dais cuenta, los Balcanes tenían el Imperio Otomano, que veis aquí, que tendréis en vuestros apuntes a la hora de estudiar. El Imperio Otomano era el Imperio Turco. Era un imperio asiático musulmán que estaba en clara decadencia y según se iba arruinando, iban surgiendo pequeños países que se iban independizando. Montenegro, Serbia, Rumanía, Bulgaria o Grecia, que lo había hecho antes. Apenas le queda territorio europeo al imperio turco otomano, ¿vale? Y de esos despojos quiere las dos potencias, el imperio austriaco y el ruso, hacerse con el control de esos nuevos países y de esos desechos del gigante de pies de barro, que es como se le solía llamar a estos imperios en decadencia, que era el imperio turco, ¿vale? Esas tres rivalidades están ahí. De hecho, el chispazo estallará aquí, ¿vale? Porque los serbios se oponen al avance austríaco hacia estas zonas y a su influencia, y para eso tienen el respaldo de este pequeño país de Serbia, que está muy unido por lengua, y cultura y religión a los rusos, son pueblos hermanos, ¿vale? Están muy unidos al imperio ruso, ¿vale? Los rusos apoyan a Serbia para frenar la expansión austrohúngara en la zona, que ya había invadido un territorio que se llama Bosnia, que estaba aquí, ¿de acuerdo? Austria. Y Rumanía, el imperio ruso se oponía a través del estado aliado de Serbia, ¿de acuerdo? Bueno, estas tensiones son claves, pero estas tensiones no son suficientes, ¿de acuerdo? Porque tú puedes tener perfectamente la existencia de una serie de rivalidades, pero no es suficiente para que haya una guerra de semejante escala. ¿Por qué digo yo que no es suficiente? Porque generalmente, para que haya además una guerra de semejante calibre en el que se embarquen buena parte de los países europeos, se necesita algo más. Y ese algo más es la existencia de dos bloques, ¿no? Esas rivalidades se traducen rápidamente en dos bloques. Dos bloques enfrentados y enemigos. Por un lado, la Triple Entente, que representa a Francia y Gran Bretaña, dos potencias tradicionalmente democráticas, ¿vale? Que habían tenido sus tensiones coloniales, pero bueno, van solucionando sus problemas, ligado a un imperio autócrata que es el de Rusia, pero con intereses comunes. Por otro lado, se va creando la Triple Alianza, que une a los imperios hermanos, digamos, porque los austríacos son de habla alemana, aunque Austria-Hungría incluye otros pueblos, los que dominan son los austríacos, a los austríacos, austrohúngaros, con los alemanes en la Triple Alianza. ¿Por qué hablo triple? Porque se le había unido hacía ya tiempo Italia. Italia, que sin embargo, justo antes de la guerra se separa y se une a la Triple Entente, en ese momento formaba la Triple Alianza con Austria-Hungría y con Alemania.
Esos dos bloques ya nos marcan un paso mucho más hacia la guerra. Por un lado tenemos la existencia de un montón de rivalidades y cómo esas rivalidades se traducen en dos bloques enfrentados. Bueno, pues ya tenemos el segundo peldaño que nos lleva a un gran conflicto mundial. Por un lado, unas rivalidades y por otro lado, unos sistemas de alianzas, ¿vale? Seguimos. ¿Qué más tenemos que tener? Bueno, pues tenemos que tener... Bueno, ahí tenéis el sistema de alianzas. Vaya. A ver, no me va a dejar subirlo. Vale. Bueno, seguimos por abajo. Si quiere. Okay. Bueno, ¿qué más necesitamos? Además de necesitar dos grandes bloques enfrentados, necesitamos además la existencia de armas. Es decir, rivalidades, dos grandes bloques enfrentados y, por supuesto, una carrera de armamento. Siempre que vosotros veáis un conflicto mundial y ojalá no veáis ninguno, ¿vale? Tiene que haber un rearme previo. Aquí tenemos una guerra contra un virus, pero nos luce el pelo mal porque no nos hemos rearmado previamente frente a él porque nos ha cogido descuidados. Bueno, pues las guerras de este calibre no suelen coger descuidados a nadie. ¿Vale? Las guerras se preparan con antelación porque esas rivalidades, esas tensiones, esas alianzas, ¿vale? Demuestran que hay una sensación de que la guerra se avecina, incluso algunos están dispuestos a provocarla. Por tanto, se produce un rearme duro, ¿vale? Un rearme potente que lleva, aquí lo veis, a aumentar. Eso se llamó la paz armada. Los años de 1900 a 1914 más o menos se le llamó a esa quincena, se le llamó los primeros años del siglo XX lo que se llamó la paz armada. Era una época de paz, tensa, pero de paz, donde se produce un proceso de rearme. Se duplican los ejércitos, los gastos en armamento también se duplican y se triplican en algunos casos. El servicio militar aumenta de tamaño, con lo cual la cantidad de soldados en armas son mucho mayores. ¿Vale? La tecnología de la segunda revolución industrial, acordado de la segunda revolución industrial, la de la automoción, la aparición de la aviación, el petróleo, la electricidad, todo eso, los sistemas de comunicaciones, que ahora hay un nivel de investigación muy fuerte, de un desarrollo tecnológico, se traducen en un desarrollo de nuevas armas. Por ejemplo, los grandes destructores, la marina en toda regla con destructores, acorazados, la aparición de artillería de largo alcance de hasta 30 kilómetros, como son los cañones, por supuesto los submarinos, y al final de la guerra incluso los tanques, aparece la ametralladora de posición que es capaz de devastar cargas enteras de soldados que vienen de frente, ¿vale? Que lo veremos ahora después. Aparece un montón de, y sobre todo la aviación, que va a marcar un antes y un después porque permite controlar a los ejércitos desde arriba. Ahora no son bombarderos, no llevan bombas, uno podía, al final ya de la guerra tiraba alguna bombina, pero la mayoría son cazas todavía. Pero todo eso es ingrediente, aviación, submarino, acorazados, ametralladoras, ¿vale? Supone una innovación tecnológica que se aplica a la matanza y que va a suponer muchos muertos sobre la mesa. Pero, sobre todo, son parte de un enorme ejército que tiene una política de rearme bestial y que permite duplicar y triplicar el tamaño de esos ejércitos. Por supuesto, como en todos lados, como ahora en esta crisis, pues el tío que está haciendo mascarilla pues se enriquece. Determinadas empresas chinas que están muy bien posicionadas en la fabricación de material sanitario pues están enriqueciendo, no hay duda. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Las guerras son devastadoras, pero hay gente que a río revuelto, ganancia de pescadores, obtiene enormes pingües beneficios de todo ello. Las industrias del armamento, los grandes magnates, por ejemplo, alemanes, de la Thyssen, Krupp, ya lo hablamos en su momento, los grandes magnates de la industria metalúrgica alemana, por ejemplo, amasan enormes fortunas, los pedidos del gobierno son inmensos. Son la industria metalúrgica la base de la fabricación. La textil fabrica uniformes, medicamentos para los soldados, lo que tú quieras. Otra es la farmacéutica, pero como la industria metalúrgica que se recicla para producir cañones, acorazados, tanques, etcétera, ninguna. Y se supone un enriquecimiento. Luego, el tercer ingrediente al sistema de alianza y las rivalidades es estar armados hasta los dientes. O sea, si tenemos dos bloques, tenemos a toda la peña enfadada
y encima ahora los tenemos rearmados a todos hasta los dientes, pues evidentemente la guerra es una cuestión de tiempo. Fijaros, y se ve en ese esquema que vosotros tenéis en el... Aquí tenéis un astillero alemán donde se está haciendo un destructor, y aquí veis en 1905 la barra en azul, en 1914 la barra en rojo. Veis como Francia aumenta 1/3 su gasto militar. Esto es el gasto militar, armamentístico, ¿vale? Rusia casi duplica su gasto militar. Alemania cuadruplica casi, ¿lo podéis percibir? 3 veces y medio, multiplica por 3 y medio. ¿Vale? Gran Bretaña aumenta a lo mejor una cuarta parte en menor medida y Austria-Hungría también una cuarta parte, pero sobre todo el rearme bestial de Alemania es algo apreciable. De hecho, es la que realmente está preparando la guerra porque es la que está dispuesto a empezarla y de hecho ocurrió. ¿Vale? ¿Qué otro ingrediente necesitamos para que esta guerra funcione? Bueno, pues el otro ingrediente que necesitamos para que esta guerra funcione es tener a la gente dispuesta a ir a la guerra. Es tener a la gente con el lavado de cerebro suficiente para que la gente absorba ese patriotismo y vaya al matadero dócilmente y participe en la guerra, una guerra que está hecha desde despacho, pero donde va a ir la gente en masa. Y va a ir con felicidad. Y la mayoría de los soldados el primer año va voluntario, se alista. ¿Vale? Y ese alistamiento es voluntario, casi alegre. Las plazas de las ciudades europeas, desde París, Londres, Múnich o Berlín, ¿vale? Están llenas de ciudadanos que festejan la guerra, que están dispuestos a ajustar cuentas con el maldito enemigo y que adoran la patria y el honor y la virilidad que supone el combate. En su puta vida han ido a una guerra, no la conocen, ¿de acuerdo? Porque en Occidente hacía ya mucho tiempo que no había una guerra en todas condiciones, ¿vale? Y la inmensa mayoría de esas generaciones van a la guerra absolutamente poseídas por ese maldito nacionalismo que tan fácilmente nos conduce a matar a los que no conocemos. Bien, ¿en qué se basa eso? Primero en la inflamatoria de los medios de comunicación al servicio de ese ultranacionalismo que están inflamando al pueblo, que le llaman a ajustar cuentas con el enemigo, y después, además de esa opinión pública funcionando continuamente con un aparataje de nacionalismo desacerbado, de llamar y de exaltación de lo que hay de heroico en la guerra, si es que hay algo, pero ellos lo percibían así, muchas películas desde luego, así también lo perciben, otras no. Bueno, pues aparte de eso está la educación, que es fundamental. ¿Veis? La cartelería entonces era típica. La cartelería de la Primera Guerra Mundial es, junto a la de la Revolución Rusa, donde se inaugura la publicidad, la propaganda moderna, que ahora buena parte de sus principios se aplican ahora a la publicidad actual de productos normales. Who's absent? Es decir, ¿quién coño falta? Traducirlo a lo vulgar, ¿no? ¿Quién está ausente? ¿Quién falta? ¿Vale? Eres tú. Tú eres el que falta. ¿Vale? Se supone que este es el gobierno británico, que se representa siempre con el tipo la chistera, así con la barriga y tal. Y dice, ¿quién falta? Eres tú, entrar los soldados. ¿Vale? Esa cartelería, porque entonces no existía la televisión, que está llamando continuamente al patriotismo y al alistaje y tal, va unido a un elemento que es fundamental en esta época, que es la educación. ¿Vale? ¿Por qué no hay desertores? Ahí va. ¿Por qué no hay desertores en esta época? Bueno, pues una de las razones por las que no hay desertores en esta época, ¿vale? Por los que la gente va feliz a la guerra pronto, en un mes o 2 o 3, ¿vale? Ya están cagaditos vivos y empiezan las deserciones y hasta las revueltas en las trincheras. Pero en aquel momento, ¿por qué no hay desertores? ¿Por qué tanta felicidad? Primero porque los medios de comunicación te han enseñado una imagen de la guerra y después determinada, muy idílica, muy idealizada. Y segundo porque la gente va espoleada por unos medios de comunicación patrioteros. Pero sobre todo porque la educación es muy potente. La educación es muy potente. Y la educación, controlada por el Estado, está al servicio de ese nacionalismo. Educa a los niños desde pequeños, son generaciones que están educados en el patriotismo, en la bandera, en el himno, en los héroes, cuyo ahí es clave el profesor o la profesora explicar esta imagen tan alucinante, donde hay un soldado o un oficial, enseñarle a los soldados, les ponen a los niños pequeños de 6, 7 años, ¿vale? Con el casco puesto y con armas. Este tiene un arma de verdad, una bayoneta, se la ha dado el soldado, ¿vale? Y el resto tiene armas de madera, con la profesora, ¿vale? Donde hay nada más que imágenes patrioteras puestas
en los murales de la pared, donde los niños están atentos, ¿vale? Donde se les enseña la patria, la defensa, los ejércitos, el valor, la guerra como algo positivo, etc. Ese patrioterismo inculcado en los niños desde pequeños y que después de mayores sigue con el lavado de cerebro de los medios de comunicación es fundamental. Y posibilita que no haya hostilidad entre los pueblos, ni en ninguna clase social, a esa guerra. Porque si hubiera habido una hostilidad, los gobiernos tendrían cierta precaución, pero no, porque está la gente con el lavado de cerebro. Solamente los partidos marxistas de determinados sectores obreros radicales se oponen tenazmente, incluso algunos sectores socialistas moderados, entran en la guerra en cada uno de sus países. Pero los comunistas, los anarquistas y los sectores más radicales del socialismo se mantienen fieles al movimiento obrero que denuncia la Primera Guerra Mundial, como casi todas las guerras, como guerras burguesas, hechas por los ricos y en las que mueren los pobres, los obreros. ¿De acuerdo? Esa denuncia es solo de esos pequeños sectores más radicalizados del movimiento obrero, ¿de acuerdo? Porque la inmensa mayoría de las masas quedan atrapadas por esta vorágine. Entonces ya tenemos, por tanto, el lavado de cerebro, el nacionalismo exagerado como un elemento clave, al que hay que unir el rearme, los dos bloques enfrentados y las rivalidades. Bueno, ya tenéis todos los ingredientes. Acá vamos a hacer un cocido de 3 pares de cojones. Un cocido no son solo garbanzos. Cocido necesita su tocinito, necesita su cachito de jamón, necesita su poco de pollo, necesita ese caldito que le dé vida, ¿vale? Un poquito de sal, para acá, para allá y tal. Y entonces cuando te sale el cocido total. Una gran guerra como esta, una Primera Guerra Mundial como esta, no puede salir con dos bloques y una rivalidad. No, necesitamos también armas, ¿vale? Pero necesitamos algo más. Necesitamos que la gente no sea consciente de lo que es una guerra, sino que la perciba como algo heroico, idealizado, un guayallía de huello. ¿De acuerdo? Y no haya hostilidad ni rechazo, por lo menos inicial, después ya surgirá, ¿vale? A esa guerra. ¿Se ha entendido? Una vez que vemos las casas, bueno, hay carteles preciosos, bueno, aquí, como este, es que no puedo bajarlo todo abajo porque si no me voy a liar y no voy a poder. Aquí veis la educación como elemento base y aquí dice, las mujeres británicas dicen, say, dicen, go, vamos. Aquí una idea muy machista, pero era una sociedad entonces muy machista. Sus hombres se van al combate, ese carácter heroico de la guerra. Y las mujeres, es verdad que están compungidas, ¿la ves? Pero no dicen, no, no vayáis, no, los héroes tienen que ir. Y de hecho, si alguien no iba, no se alistaba, era una vergüenza para la familia, una familia británica. Los vecinos miraban, oh, él no se ha alistado, el hijo de tal mujer no se ha alistado, ¡ay, qué vergüenza! Entonces, muchas veces, aunque tuvieran miedo, ¿vale? Tú te alistabas aunque solo fuera por vergüenza, porque te daba vergüenza no hacerlo, estaba socialmente muy mal visto. ¿Vale? Aquí veis, por ejemplo, el centro de reclutamiento militar en Inglaterra, como la gente está ahí haciendo cola para reclutarse, para ir al EVA, para ir al ejército. Pero no solo hace cola, sino que están felices. Vosotros no lo percibís bien, pero miradlo bien en la foto del blog, o sea, y del tema, y veréis que están felices, están alegres. Y aquí lo veis, una fiesta en la plaza central de Bélgica cuando se declara la guerra, porque Bélgica se pone con Francia frente a Alemania. Es decir, la gente está exultante y los alemanes salen en las calles de Berlín, de Múnich o de Frankfurt a la calle y todo el mundo está contento que ajustar las cuentas atrás. Todo el mundo pensaba que Dios estaba con ellos, todo el mundo pensaba que yo no iba a morir y todo el mundo pensaba que la guerra iba a ser corta porque yo soy el más grande y voy a aplastar al enemigo. ¿Vale? Y la guerra no fue así. Las guerras no son así. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se desarrolla la guerra? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que, a ver si hay aquí un dibujito. Ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que la guerra va a ser mundial, ¿vale? Va a intervenir al final Estados Unidos, lo hará Japón en mucha menor medida, pero sobre todo se va a combatir en las colonias. Colonias alemanas en África, ¿vale? O en Asia, sufren ataques y los alemanes, aunque apenas les pueden mandar refuerzos, combaten en esas zonas, etc. Por tanto, eso ya le da un cariz mundial. Pero básicamente la guerra, ¿vale? Se centra en Europa. Y aquí tenemos dos bloques que yo os he dicho. Está el Imperio Alemán y Austro-Hungría porque Italia se va de la triple alianza. Se quedan dos alianzas, por tanto, Austro-Hungría y Alemania, y se pasa al enemigo. Junto a ello, un país de segunda, que es Bulgaria, y un imperio grande, extenso, que ocupa enormes zonas de Asia, incluso parte de Europa, que es el Imperio Otomano Turco, pero que ya es un gigante de pies de barro con una capacidad militar muy limitada, ¿vale? Esto que veis en azul. Eso se le llaman los imperios centrales, porque básicamente es Austro-Hungría y Alemania que son centrales. Al otro lado tenemos la Triple Entente, que
tiene a Gran Bretaña, Francia, el enorme imperio ruso, que también es un gigante de pies de barro, aunque en menor medida, pero que es enorme, y entonces eso se nota. Y después se le junta, y también eso tendrá su importancia, Italia. Un año antes de la guerra se pasa al lado de la Triple Entente. Como vosotros veis, aquí está claro quién tiene el predominio. Quien tiene el predominio en las posibilidades de vencer esa guerra es la Triple Entente, en este caso con el apoyo de Italia la Cuádruple Entente, ¿vale? Porque Gran Bretaña y Francia son las grandes potencias económicas del mundo junto a Alemania, o sea, son dos grandes potencias industriales y del siglo XIX, al final del siglo XIX, las dos principales, aunque Alemania ya les había rebasado, ¿vale? Italia también es una potencia segunda, pero está. El Imperio Ruso tiene mucha población y enormes recursos, aunque sea verdad que tiene una falta de organización y es muy pobre y muy desorganizado y muy atrasado, pero tiene un potencial enorme demográfico de población y se nota y de recursos materiales. ¿Vale? Por otro lado, pequeños países como Serbia, como Rumanía o como Grecia, que tienen menor importancia, salvo en la guerra de los Balcanes. Importancia también de esta zona, bueno, porque claro, entre la población del Imperio Ruso, la de Francia y Gran Bretaña y Italia son mucho más poblados, y tienen más gente, mejor economía, son más países más ricos y además tienen grandes imperios coloniales. Francia y Gran Bretaña son los dos grandes imperios coloniales y eso a la larga, en una guerra larga que necesita recursos, que necesita productos textiles, que necesita minerales, que necesita petróleo, que necesita un montón de fuentes de energía, carbón, etcétera, pesa muchísimo la falta de recursos y la apertura a los mercados exteriores y al mar. ¿De acuerdo? Bien, esto, si os dais cuenta, aparte de tener grandes imperios coloniales, Gran Bretaña y Francia, que fue el imperio ruso, ¿vale? Están abiertos al mar y encierran, como de hecho van a hacer, a las dos potencias centrales, Austria y Alemania, las pueden cerrar por aquí y por aquí. Por lo cual, estos países tienen una dificultad, menos población, una economía más limitada, aunque sean países muy potentes, pero claro, los otros tienen más riqueza, pues son más países además, ¿vale? Y sobre todo tienen menos apertura al exterior, en una guerra larga lo tienen muy jodido. ¿Qué tienen a su favor? Pues tienen a su favor la mejor organización. Están más organizados, además están más preparados para la guerra porque son los que la van a iniciar. Pero además, esencialmente, son alemanes, cojones. Y los alemanes son cabezas cuadradas. Fijaros cómo son capaces de resistir la crisis del coronavirus mejor. Tienen un problema gordísimo, pero tienen la mejor sanidad del mundo. Esa sí que es la mejor sanidad del mundo. Y además, ¿vale? Tiene un nivel de organizativo muy grande. Me cago en la leche. Son tíos que se saben organizar, ¿vale? Si os dais cuenta, va bajando la luz, pero es que si no, tenemos un problemilla. Entonces, por eso, si no, no lo podía hacer hoy. Esta mañana he tenido que dar varias clases. Bueno, ¿qué pasa? Que empieza la guerra. Empieza la guerra y lo que tenemos es un plan. ¿Vale? Bueno, la guerra lo que pensaba, digamos, de alguna manera, a ver si puedo pasar esto para arriba. A ver. Vamos. Ahí. Esto es un poco complicado. Ahí. Uf. Madre mía. Perdón, ¿eh? Vamos a ver si somos capaces. Vale. Vamos a ver. Y ahora va para arriba. Vale. Lo que tiene... Vale. Lo que tiene Alemania es que inicia la guerra y que tiene un mayor nivel de organización. ¿Qué es lo que piensa? Fijaros, su plan inicial, como sabe esa desventaja, su plan inicial es básicamente, ¿de acuerdo?, eliminar uno de los frentes. Él cree que el gran problema, piensa Alemania, es la conquista de una Rusia pobre y atrasada, pero que es un enorme territorio, un invierno complicado, con mucha población, y cree que lo más fácil es acabar con Francia, porque si se toma París, se toma Francia y se acabó. Sabe que combatir en dos frentes es un desastre, con el ejército partido a la mitad y a 2000 kilómetros de diferencia una parte de otro del ejército.
Entonces, el plan Schlieffen, que es el plan hecho por el general alemán inicialmente, es lo que llama la guerra relámpago. Una guerra corta, porque Alemania sabe que no tiene opciones si no tiene una guerra corta. Y se lanza el plan Schlieffen para conquistar Francia, y una vez conquistada Francia, parapetamos ahí y dejamos a Gran Bretaña como una isla, y entonces se va sobre el gran problema que supuestamente es Rusia. ¿Vale? Bueno, pues ese plan inicialmente no funcionó. Los franceses resisten en la batalla del Marne a muy pocos kilómetros, a unas decenas en el río Marne, a unas decenas de kilómetros de París, los franceses resisten. Y sobre todo, ¿vale? Los ingleses consiguen desembarcar en la zona de Bélgica y ayudar a los franceses. Sobre todo elemento, la resistencia brutal en la batalla del Marne, 300 o 400.000 muertos, un auténtico matadero, ahí empiezan los mataderos. Y después, la rápida acción de los británicos permite romper el plan Schlieffen. Se equilibran los frentes ahí y, sin embargo, es sorprendente, porque en la batalla de Tannenberg y el lago Masuriano avanzan rápidamente los alemanes en el frente oriental. Hasta el punto que fijaros hasta dónde llegan, si lo veis en el mapa. Se llevan buena parte de Ucrania, de Polonia, de Estonia y Lituania y se quedan apenas a 70-80 kilómetros de la capital rusa, de San Petersburgo, aquí. ¿Veis? Porque ahí, al contrario de lo que se pensaba, el avance es muchísimo más rápido y mucho más fácil. ¿Vale? Bien, luego ya tenemos un problema. Aunque se avanzara mucho en el frente oriental, Rusia resistía, ¿vale? Y los franceses, con la ayuda de los ingleses y en la batalla del Marne, resisten en el otro lado. ¿Qué quiere decir esto? Que la guerra va a ser una guerra larga, ¿vale? Ya se eterniza. A partir de esos primeros meses, en el año ya 15 y 16, se establece lo que es el grueso de la guerra, lo que se llamó la fase de guerra de trincheras, ¿vale? La guerra de trincheras viene marcada por una guerra de desgaste, de estancamiento de los frentes, tanto entre Italia y Austria-Hungría, en menor medida en el frente oriental, pero sobre todo entre Francia y Alemania. Ahí hay una película maravillosa, bueno, que se llama Senderos de Gloria, que os recomiendo, que es antigua, en blanco y negro, de Stanley Kubrick, que habla de desertores y que es una maravilla, es una de las grandes obras de la historia del cine, está entre las mejores 20 películas de historia del cine para muchos y por desde luego para mí, de Kirk Douglas, que ha muerto hace poco ese gran actor. Y después hace poco se ha hecho, yo creo que la podréis descargar, no sé si está en Netflix, 1917, que ha tenido varios Oscars, ¿de acuerdo? Que nos muestra muy bien la guerra de trincheras, etcétera, ¿vale? En esta guerra de trincheras se producen auténticos mataderos, como la batalla de Somme, la batalla de Verdún. Verdún tiene casi medio millón de muertos. Y el texto que tenéis que leer al final del tema, que de verdad os va a encantar, es brutal y habla precisamente de esa guerra, ¿eh? Esas batallas, como Verdún o Somme, auténticos mataderos, ¿vale? Aquí veis Verdún y ahí veis la batalla de Somme, en el norte de Francia, siempre los alemanes intentando, son batallas de desgaste, pero el frente no se mueve, porque hay lo que se llama una igualdad de fuerza. Entonces las tropas alemanas y las tropas franco-inglesas tienen tal nivel de igualdad que es una guerra de desgaste, que van pasando los años, los muertos, millones de muertos, y allí ninguno termina de ser un vencedor. Al final, los alemanes se han derrotado por puro desgaste, por puro agotamiento. Se utilizan ametralladoras, cargas continuas de infantería, gases tóxicos, porque se utilizan armas químicas también, que es una innovación en esta época. ¿De acuerdo? Y la guerra de trincheras, ¿vale? Que veis, por ejemplo, aquí. Y que sale muy bien en la película esta, os recomiendo esa, la de 1917, porque es muy actual. ¿Vale? Y que veis, por ejemplo, cómo la artillería está a un lado y otro, ¿vale? Las trincheras están puestas aquí y aquí, ¿vale? La gente, millones de hombres viven en refugios llenos de ratas, de piojos, de frío, de barro, durante años, ¿vale? Y continuos asaltos al enemigo, contraataques del enemigo. Después de medio de millón de muertos en Verdún, la frontera sigue en el mismo lugar. El frente de combate sigue en el mismo lugar, con continuos ataques y contraataques. Aquí en medio hay un montón de muertos, ¿vale? Si leéis, no voy a entrar en más porque tampoco queda mucho tiempo, ¿vale? Pero si leéis, por ejemplo, el texto final, es una maravilla, porque ese hombre que es un superviviente muestra muy bien el trama precisamente de la guerra de trincheras, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué ocurre? Porque es que ahí veis, por ejemplo, los soldados con las bayonetas cargando, preparados para la carga. Estos al soldado alemanes que salen ya a la carga, ¿vale? Cruzarán la tierra de nadie, los bombardearán los enemigos y les esperarán con las ametralladoras. Si se retiran y si no,
si llegan lo suficiente, combatirán cuerpo a cuerpo en la trinchera enemiga. Y imaginemos que no la consiguen tomar, ahora hay que retirarse y los siguen acribillando y martillando. Vuelves a tu trinchera, ahora son los otros los que dentro de una semana te lanzan otro ataque, que diezman sus divisiones, y tú les estás esperando las ametralladoras y la artillería machacando en la tierra de nadie. ¿De acuerdo? Si tú te paras o tiras para atrás en mitad del ataque, el oficial, los tuyos mismos, antes de llegar al combate, te disparan. Y antes de llegar te están esperando las ametralladoras enemigas, y las alambres de espino. Tienen que ir primero los pontoneros rompiendo las alambres de espino con tenazas en medio de bombardeos bestiales y sonidos de ametralladoras. Brutal, brutal y brutal. ¿De acuerdo? Fue una guerra espantosas batallas como Verdún, ¿vale? Que provocaron matanzas inmensas, Por encima, los aviones que entonces eran sobre todo de reconocimiento y tenían ametralladoras, pero que no podían lanzar apenas bombas. Aquí hay alguna imagen que, si veis, el tema es brutal, ¿vale? Acaba de terminar la batalla, ¿vale? Y los soldados están ahí al lado de sus compañeros muertos, algunos sin dos piernas, con una naturalidad como el que está acostumbrado a verlo. La tercera etapa de la guerra surge ya, bueno, en esa época precisamente se produce el bloqueo que le hacen los británicos y los franceses, sobre todo la gran marina, que es la británica, a los alemanes. Encierra, como vimos antes en el mapa, encierra a Alemania y a Austria-Hungría, le cierra por el Mediterráneo y le cierra por el norte, por el Mar del Norte, y no pueden salir sus mercantes para traer productos de otros continentes o de las colonias, carbón, petróleo, materias primas, textiles, etcétera, todo lo que necesita hierro para su maquinaria de guerra, ¿vale? De esa manera tratan de estrangular. La respuesta a ese bloqueo de los barcos británicos es la guerra submarina. Los alemanes responden con una flota inferior y entonces responden con una guerra submarina porque ellos han desarrollado la tecnología del submarino mucho mejor que ningún otro país. Hablamos fundamentalmente de los U-boats, la gran tecnología de submarinos alemanes, ¿de acuerdo? Que en esta época que no existen los radares, le zumban que te cagas a los barcos y que van a hundir un montón de cargueros en el Atlántico. Porque tú dices, tú me cierras a mí, pues ahora te cierro yo. Y hicieron un cordón sanitario en el Atlántico donde bombardeaban a buena parte de los buques cargueros que traían mercancías para franceses e ingleses, con un problema: la mayoría de esos buques cargueros eran norteamericanos, venían de Estados Unidos. Entonces, aunque el barco fuera inglés, las mercancías eran estadounidenses. Y muchos barcos norteamericanos, con tripulación norteamericana, también fueron hundidos, como el transatlántico Lusitania, por ejemplo, que llevaban mercancías americanas y que era un barco inglés. Bueno, pues eso terminó provocando, fue uno de los elementos que terminó provocando la entrada en guerra, al final de la guerra, de los norteamericanos. Justo al final de la guerra se producen dos hechos determinantes, ¿vale? Que ya cada vez tenemos menos luz, lo siento mucho, pero esto es que es lo que hay. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por lo que queremos, ahí tenéis el Watch, los grandes submarinos. La respuesta de los británicos, como no tenían radar, era rellenar los puertos y las zonas donde estaba su flota de lo que son minas submarinas, ¿las veis? Eso sí le hacía un enorme daño a los submarinos alemanes, porque muchas veces ellos no tenían tampoco radares para detectar esas minas. Bueno, como está lloviendo un huevo, pues cada vez hay menos luz, ¿vale? Bueno, ¿qué ocurre? Que a la vez que Estados Unidos entra en guerra, precisamente al final de la guerra, final del 17, principio del 18, entra y desnivela ya del todo esa guerra, poniendo a los alemanes ya al límite, porque entrar 200.000 soldados americanos, un ejército potentísimo de un país muy potente, ¿vale? Desnivela del todo ya, sobre todo porque vienen fresquitos, ¿vale? Lo que sí tiene una cosa a su favor: está ya la revolución en Rusia en 1917, producto del caos de la Primera Guerra Mundial. En Rusia la Primera Guerra Mundial es un auténtico desastre. Derrota tras derrota, el ejército alemán está a punto de conquistar San Petersburgo, el zar es un inútil, desorganizado, desabastece a los soldados y sobre todo abandona también a la población que vive en la retaguardia, en las ciudades, en los pueblos. Hay escasez, hay desabastecimiento, hay hambruna. Así, la gente pasa hambre, pero los soldados empiezan a llamarse a la insurrección. Los bolcheviques, ¿vale? El movimiento obrero en Rusia se hace cada vez más fuerte y llama precisamente a esa insurrección. Estoy viendo cómo llueve. Llama precisamente a la insurrección de esos soldados que están cada día más quemados con lo que están viviendo.
A eso hay que añadir las derrotas continuas. Entonces, desabastecimiento más derrota, la gente sin su ración. Y los bolcheviques, los comunistas utilizan esa situación de degeneración absoluta, de hundimiento de las condiciones de vida de la gente para llamar a la revolución y triunfa la revolución. ¿Vale? El zar es depuesto primero y después, cuando los bolcheviques hacen con el control de la situación, ejecutado. En medio de esa situación, evidentemente, los bolcheviques llegan al poder prometiendo pan, paz y tierra. Pan a los obreros, tierra a los campesinos y paz a los soldados que quieren volver a casa. Lenin, al llegar al poder, en pocos meses firma la paz de Brest-Litov con los alemanes. Para los alemanes a principios del 18 la paz de Brest-Litov es una maravilla porque les permite quitarse un frente de combate, ¿vale? Porque ya solo tendrían que combatir en el frente occidental frente a Francia, la hostia. ¿Problema que hay? El problema gordo que hay es que si Alemania, al firmar la paz de Brest-Litov, que tenéis aquí, aquí veis a los soldados americanos entrando en combate, preparados para introducirse en los barcos y llegar a Europa, la bandera americana, y aquí veis la cartelería de la Revolución Rusa con el martillo típica de los comunistas, ¿vale? La hoz que representa a los campesinos, el martillo que representa a los obreros. Y Lenin, el gran artífice, el líder del partido bolchevique, el artífice de la revolución. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en la paz de Brest-Litov la humillación para Rusia es terrible, terrible. Pero a Lenin le da igual porque él sabe que si no cumple la promesa de paz para los soldados, nunca podrá triunfar la revolución. ¿Lo veis ahí? Enormes territorios del Imperio Ruso, Polonia, Ucrania, Lituania, Letonia, Finlandia. Después Ucrania la recuperará, pero los otros territorios no. ¿Vale? Son entregados a Alemania a cambio de la paz. ¿Lenin le importa un pepino? No es un patriota, no le importa perder territorio, además él cree que después la revolución se extenderá por el mundo entero y esos territorios se recuperarán. ¿Vale? Entonces, para él lo importante es la revolución, no la guerra. Y sabe que tiene que darle a los soldados paz. Si no, la revolución no triunfa. Eso lo va a permitir a los alemanes conseguir eliminar un frente. El gran problema es que ya están exhaustos a la altura del 18 y aunque consiguen eliminar un frente, ¿vale? Quedan desnivelados por la acción decisiva de Estados Unidos que manda más de 150.000, bueno, unos 200, 300.000 soldados al combate frescos y con muy buen material, porque Estados Unidos ya es una gran potencia entonces militar y económica. ¿Se ha entendido? ¿Vale? Con lo cual, a la altura final del 18 se firma el armisticio. Yo ahí os recomiendo un maravilloso libro, que también es una película de Hollywood antigua, de blanco y negro, que también es muy bonita, pero un libro que se lee muy bien, si alguien está aburrido y lo pide por Amazon y quiere leer algo que se lee muy bien, sobre la Primera Guerra Mundial. Se llama Sin novedad en el frente. Aunque recomiendo la película de 1917 sobre la guerra de trinchera que ha sido ahora estrenada, yo la lectura de Sin novedad en el frente fue un libro que se publicó después la posguerra en Alemania por fascículos en revistas, ¿vale? Y que después se compendió en un libro y que habla de unos chavales jóvenes que van felices a la guerra, su maestro de historia le enseñó a eso, y además les estimulaba la guerra y después fueron muriendo uno por uno, aparte que su vida fue truncándose y destruyéndose lentamente hasta que no quedó ni uno, y al final murieron todos. Es un libro fácil de leer, muy evidente y muy bonito, ¿vale? Que nos muestra muy bien lo que es la guerra. Bien, vamos a ver las consecuencias y terminamos. Bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que estamos hablando de una gran guerra, como dice su nombre, una Primera Guerra Mundial, que viene caracterizada por una auténtica matanza. Si tenemos los avances de la Segunda Revolución Industrial y los aplicamos a la guerra, vosotros sabéis que el avance técnico, me pongo muy para adelante para que se me vea, porque ahora ya con la tromba que está cayendo y la falta de luz, si no, aquí ya ni me veis. Bueno, pues lo que tenéis es que aplicando la tecnología a la lucha contra el coronavirus, pues tendremos mucho menos muertos que lo que estamos haciendo. Los epidemiólogos y los sanitarios están aplicando tecnología a punta, investigación, ¿vale? Y están aplicando matemáticas, análisis matemáticos para saber lo que tenemos que hacer. Pues la tecnología aplicada a la guerra no es salvavidas, es multiplicador de muertes. Porque si tú a un ejército le das tecnología, lo que te produce es mucha más capacidad de destruir y de matar. Ninguna guerra produjo tantos muertos en la historia como la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de
una estimación, porque todavía hay cientos de miles, decenas de miles de desaparecidos, gente que no se encontró el cadáver, pues las bombas eran de tal calibre y los enterramientos en medio de bombardeos sistemáticos te enterraba la propia tierra, que revolvían en los frentes una y otra vez los grandes obuses. Estamos hablando de que hay cañones que son como el Gran Bertha que disparan balas de toneladas. Estamos hablando de que destruyen 200 o 300 metros alrededor. ¿Vale? Entonces estamos hablando de una capacidad de destrucción enorme, que es verdad que no pasa fuera de la retaguardia porque la aviación no lleva bombas, entonces los grandes bombarderos de la Segunda Guerra Mundial todavía no se producen y sobre todo la artillería no tiene más de 30 o 40 kilómetros, que ya es bastante mucho. Pero la capacidad de destrucción del hombre de campos, de fábricas, de las zonas, sobre todo cercanas al frente, es enorme. Pero sobre todo la capacidad de matar. Claro, la ametralladora, imaginaros, ante ataques de infantería, de carga o de caballería, la artillería, los submarinos, los tanques que aparecen al final, aunque tienen poca importancia, ya muestran un desarrollo tecnológico. Todo esto permite una capacidad destructiva, la ametralladora o los gases químicos es brutal, ¿vale? Las armas químicas, que digamos. Bueno, pues todo esto, 9 millones y medio de muertos, más 10 millones de heridos, muchos de ellos mutilados de guerra que quedarán marcados de por vida como un lastre para el Estado, que además le tiene que pasar unas pensiones y que van a vivir una puta vida de mierda, porque además no van a tener las pensiones en la posguerra, en medio de la crisis van a quedar en una mierda y los vas a ver pidiendo por las calles muchos de esos. Los enormes, todavía existen, y los franceses peregrinan de una manera muy patriótica a este tipo de cementerios. Y hoy, por ejemplo, Francia hizo un esfuerzo por crear grandes cementerios, decenas y decenas de miles, como de Vermont, ¿vale? Cerca de Verdún, donde están muchos de los caídos en la terrible batalla de Verdún. Acordaros que allí murieron entre 400 y 500.000 muertos para que el frente quedara igual. ¿Vale? Estos cementerios son una prueba testimonial de esas matanzas. ¿Qué más consecuencias hubo? Bueno, pues hubo consecuencias tremendas. Por de pronto, aparte de los muertos y la destrucción material, hubo una consecuencia que veis ahí en ese mapa y que se ve perfectamente en los apuntes. Veis que estos son los mismos que los apuntes, ¿vale? Y que el mapa de Europa, como en todas las guerras, cambia. Y tendremos, por un lado, la destrucción del Imperio Austrohúngaro, ¿lo veis? Que se parte en un montón de países, surge Austria, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y Yugoslavia, ¿vale? Alemania pierde el 15% de su territorio, lo cual va a ser humillante, y la parten en dos, porque un cachito que es Prusia Oriental queda dividida para darle a Polonia una salida al mar. Surgen nuevos estados debido a la paz de Brest-Litov, la Unión Soviética no recuperará algunos territorios, como surge la Polonia, ¿veis? Polonia que surge de la unión de territorios que había en Alemania, sobre todo en la Unión Soviética, y de Austro-Hungría. Surgen los estados bálticos, Lituania, Letonia, Estonia, surge Finlandia, todos esos territorios que antes pertenecían, aquí hay una hormiga, ¿vale? Que antes pertenecían al Imperio ruso. Y esos territorios, ¿vale? Dan lugar, por tanto, a nuevos estados, es un continente mucho más complejo y mucho más fragmentado. Básicamente el Imperio ruso pierde muchos de los territorios porque convertido en Unión Soviética ha cedido a cambio de la paz enormes territorios y surgen nuevos estados como Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia o Polonia. Alemania pierde el 15% de su territorio, incluido la vieja Alsacia y Lorena, ¿acordáis? Ese territorio que se disputaba con Francia, ¿vale? Y que ahora Francia recupera, que para eso ha ganado la guerra, ¿vale? Y por supuesto el Imperio Austrohúngaro, que literalmente desaparece y estalla en pedazos. Más cosas, como siga lloviendo y oscureciéndose más, ¿vale? No sé dónde vamos a llegar. Bueno, ¿qué más ocurrió? Pues, como comprenderéis, y esperemos que ahora de la crisis del coronavirus no salgamos igual, que es muy posible que salgamos, si la crisis es muy fuerte y es brutal, vamos a ver cosas muy desagradables. Por ahora el Estado está tratando de proteger a los más débiles, espero que ahora haga también medidas importantes para los autónomos, no solo para los trabajadores, y de esa manera a la mayoría de la población más vulnerable, autónomos, empleados del hogar, trabajadores, parados, etcétera, los tiene que proteger porque esto va a ser muy duro. Si no lo hace, como en aquella época no había protección social, lo que puede ocurrir es que después de una guerra, y lo que tenemos con el coronavirus, una guerra, la consecuencia inmediata, ¿vale? No solo va a ser la destrucción y los muertos, es decir, los muertos que tenemos ahora, sino una crisis económica feroz.
Lo primero que sale de una crisis económica es que se dispara el paro y quiebran muchas fábricas y muchas industrias. La producción industrial se hunde. El paro aumenta. Y la escasez de productos hace que se encarezcan, porque la demanda es mayor. Entonces estamos ante una situación de lo que se llama la inflación galopante. Si los precios se disparan, el poder adquisitivo y de compra de la gente se ha disminuido porque los sueldos son muy inferiores y muchos están parados, a eso le añadimos la crisis general de una economía que no apenas tiene capacidad de producir, lo que tenemos es que las acciones radicales van a aumentar. ¿Vale? Por eso llegará Mussolini en 1922 en Italia y por eso el comunismo y la revolución y el movimiento obrero coge una fuerza desmesurada, fuerte. Huelgas, conflictos sociales, ¿vale? Son enormes, lo que se llama el trienio bolchevique. De hecho, la revolución triunfa gracias a la degeneración de la situación de las clases más bajas en Rusia y triunfa la revolución bolchevique. Pero es que la revolución, 2 años después, está a punto de triunfar la revolución comunista espartaquista. Los comunistas alemanes se llaman espartaquistas en Alemania. Está a puntito porque Alemania quedó hundida después de la guerra. El Partido Comunista crece con fuerza, el partido de Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo. Y hacen la revolución, lo que pasa que están a punto de triunfar, pero fracasan in extremis porque la ultraderecha del ejército alemán los consigue controlar en la posguerra. ¿Vale? Triunfa durante varios meses la revolución comunista también en Hungría, Béla Kun. Es decir, en toda Europa se habló del trienio bolchevique. Los bolcheviques son los comunistas rusos, ¿no? Se les puso ese nombre. Trienio son 3 años entre el 19, 20 y 21 de enorme conflictividad social, de revueltas, insurrecciones, de manifestaciones, de exasperación obrera, porque hay hambre, porque hay inflación, porque hay pérdida de poder adquisitivo. Hay asaltos, hay insurrecciones. Eso es lo que no tiene que haber a partir de la crisis del coronavirus. El día en que el problema no sea el abastecimiento de los supermercados, sino de que supermercados abastecidos sean asaltados por gente muy humilde que no tiene para comprar, para comer, y no hablo de 2, 5, 10 familias, sino de cientos de miles de personas, ese día el coronavirus habrá pasado una factura demasiado grande a esta sociedad. Porque entonces nos recordará a los efectos de las grandes guerras y la hambruna que eso produce. Crisis social, crisis política y el aumento del carácter revolucionario. Claro, cuando la revolución cobra fuerza y el comunismo cobra fuerza, los sectores pudientes y privilegiados solo tienen una forma de controlar eso, con la dictadura. Y ahí es donde aparece el fascismo. Mussolini y después Hitler. Para parar el comunismo, ¿vale? En vez de ayudar a los más necesitados, optas por la mano dura. Bueno, pues eso es lo que no tenemos que hacer ahora. Porque si no, no solo caeremos en una profunda crisis económica donde vivirá muy mal la mayoría de la gente y donde mucha gente puede pasar necesidad y hambre, sino que caeremos en el autoritarismo porque los sectores que todavía que acaparen la riqueza y que la mantengan ahí, ¿vale? Van a tener que controlar a las masas hambrientas con mucha represión y eso solo se hace con una dictadura. Por tanto, salgamos de esta crisis todos juntos, ¿vale? También los más débiles, también los más necesitados, también los autónomos, también los obreros, también los parados, porque si no, ¿vale? La misma democracia estará en peligro como los tuvo después de la Guerra Mundial. ¿De acuerdo? Ahí veis un cartel de la revolución bolchevique con la mina a la cabeza rusa, pero que sepáis que otro tanto teníais con los espartaquistas alemanes o en Hungría, en la misma España, fueron años durísimos de huelgas, de insurrecciones, de crecimiento de los sindicatos, de la UGT, de la CNT, era tremendo, fueron años muy duros, de mucha violencia política. Bueno, ¿qué más consecuencias? Bueno, pues para terminar, y con esto ya terminamos, nos encontraríamos con que habría algunas consecuencias más. Pues sí, evidentemente, reestructuración de la frontera, enorme mortandad y destrucción, explosión revolucionaria producto de las malas condiciones de vida de la gente, y después una situación que es muy marcada, y es que destruida Europa, una potencia que no ha sufrido la guerra en su territorio y que se ha convertido en proveedor de los países europeos y por tanto desarrolló su industria, se convierte en la primera potencia del mundo, que es Estados Unidos. Y durante un siglo, desde 1918 hasta desde el 1919-20, que termina la guerra, hasta el 2020, que es ahora, ¿vale? Se convierte en la primera potencia del mundo.
Ahora eso se va a tomar por culo porque sabéis que el coronavirus le está dando de cojones, son unos putos inútiles frente a la pandemia, porque encima no tienen sanidad pública, no tienen un Estado fuerte porque solo viven de la iniciativa privada, y el señor Trump es el negacionista inútil más grande del mundo, que solo se ha dado cuenta cuando ya se le ha venido encima. Eso nos ha pasado a todos los países, pero en mucho mayor medida. Con lo cual yo creo que a partir de ahora podéis decir que ha terminado el siglo del 20 al 20, del 1920 a 2020, el siglo americano. A partir de ahora empieza el siglo chino, ¿vale? El siglo de los amarillos, de Oriente, de los chinos, que salen de aquí reforzados como los países que de verdad han sido capaces de enfrentarse a la pandemia. ¿Vale? Bien, terminamos con la organización de la paz, ¿vale? ¿Cómo se organiza la paz? ¿Cómo se organiza la paz? Bueno, pues la paz se puede organizar de muchas maneras. Se puede hacer bien o mal. Una guerra es siempre una putada, eso siempre se hace mal. Pero cuando tú ganas, puedes saber ganar o puedes no saber ganar. ¿De acuerdo? Porque saber perder sabe todo el mundo. Cuando tienes el pie en el cuello y te han derrotado, te jodes y a tomar por culo. ¿Vale? Ahora cuando hay una imagen y no está tan focalizado en blanco, se me ve mejor. ¿Vale? Me alegro. Bueno, pues se puede saber perder, siempre se sabe perder. Te tienen el pie en el cuello, tú te jodes y a tomar por culo. ¿Vale? Pero saber ganar no es tan fácil, ¿eh? Saber ganar significa que has derrotado al enemigo, que le tienes el pie en el cuello y que le puedes perdonar. Cuando ves a futuro. Si no sabes ganar es cuando aplastas, te enseñoreas en tu victoria, humillas y te regodeas en la derrota del enemigo. Y eso es un gravísimo error. Hay dos posturas frente a la victoria. Por un lado están los franceses y por otro están los estadounidenses. ¿Vale? Italia ha sido casi ninguneada, se le invita al Tratado de Versalles, que es donde se cimenta la paz, ¿de acuerdo? Aquí en las afueras de París se reúnen en varias poblaciones, pero sobre todo en Versalles, los vencedores, Orlando el italiano, Wilson el norteamericano, el británico George y el Clemenceau, que es el presidente francés. Y ahí sancionan y estructuran la paz. Hay posturas, ¿no? Por un lado están los norteamericanos, han vivido la guerra de Celejos, tienen escasos costes humanos, no han perdido más de 100 y pico mil soldados, materialmente no han sufrido destrucción, incluso han generado una enorme riqueza industrial a partir de una guerra a la que se han convertido en grandes proveedores de mercancías. Vale. Por tanto, ellos lo pueden ver más en frío, que es como se ven las cosas bien. Claro, Francia es el país que más ha sufrido. ¿Vale? Junto a Alemania es el que más muertos tiene, varios millones. Todo el norte de Francia, que es donde se han desarrollado la mayoría de los grandes combates, ¿vale? Ha sido arrasado. Su potencial industrial está muy tocado. El otro país que más ha sufrido es Rusia, pero Rusia no es invitada a esto porque Rusia es como un paria porque es la revolución bolchevique, entonces está aislado. Y de hecho ahora franceses, ingleses y norteamericanos invaden Rusia después de terminada la guerra para tratar de acabar con los bolcheviques. Entonces, evidentemente, los bolcheviques, que son el puto Satanás, no se le va a invitar a esto, sobre todo porque se está tratando de derribar al gobierno bolchevique, ¿vale? Con una invasión, apoyando a la oposición, que están en plena guerra civil ahora mismo los bolcheviques contra la oposición y la ayuda de los extranjeros. Entonces, en Versalles se reúnen y están las opciones de Estados Unidos, que es la conciliadora. Vamos a tratar de solucionar esto por la vía, porque yo esto lo veo en frío, ¿vale? Y vamos a ver si aplastamos a Alemania, ¿qué puede ocurrir? Porque se hagan comunistas, como de hecho estuvo a punto de convertirse con la revolución de los espartaquistas. Si la machacamos, si la obligamos a pagar mucho dinero, si la hundimos económicamente, si la humillamos, ¿vale? Los alemanes van a sufrir tanto que un día van a venir a por nosotros y habrá otra guerra, como de hecho ocurrió unos años después. Además, corremos el riesgo de que, hundida su economía, se hagan comunistas porque no tienen para comer y crean una sociedad igualitaria, ¿vale? Y la revolución pueda crecer, como de hecho ocurrió. Eso es Wilson. Clemenceau, el francés, está lleno de ira. Es el que más ha sufrido, como yo os decía. Materialmente el norte de Francia está arrasada, ha tenido varios millones de muertos y su economía está arrasada. Quiere venganza, quiere aplastarlos, quiere destruirlos. Y la teoría es la contraria, dice Clemenceau. Esta gente, ¿vale? Como no le pongamos el pie en el cuello, vuelven otra vez. Porque son así de hijos de puta, porque nos la tienen jurada. Es la versión diferente, se equivocaba Clemenceau, pero bueno.
¿vale? Wilson tenía más. En medio andaban, bueno, los italianos ni fu ni fa. Los dejaron como una potencia de segunda y no contaron mucho con ellos. George trató de ponerse en medio. Gran Bretaña había perdido muchos soldados, no tanto como Francia, y su ejército en su tierra no se combatió, pero estaban muy tocadas. Entonces Gran Bretaña buscó una posición intermedia. Al final, Clemenceau se salió con la suya e impuso su voluntad. ¿De acuerdo? Y se notó. Ahora se crea la Sociedad de Naciones, ¿vale? Para tratar de evitar un nuevo conflicto mundial en el futuro, que de hecho funcionó en los años 30 y no consiguió evitar la Segunda Guerra Mundial, pero la Sociedad de Naciones nace coja, porque primero quitan a la Unión Soviética porque los bolcheviques comunistas no deben de estar. ¿Vale? Alemania también es vetada como castigo. Y Wilson, el norteamericano, dice que no entra porque protesta de esa manera por la actitud revanchista contra Alemania y en defensa de una postura totalmente conciliadora. Entonces protesta y tampoco entra. De esta forma, la Sociedad de Naciones nace de manera jodida. Pero sobre todo, no es que la Sociedad de Naciones, ¿vale? Por imperativo, sobre todo de Francia, se evite la entrada de Alemania y por tanto que Alemania pueda entrar otra vez en el juego internacional diplomático, sino que además se la machaca económicamente. Se machaca a Austria, se machaca a Bulgaria, se machaca a Turquía, pero sobre todo a Alemania. El Tratado de Versalles va a ser brutal y quedaros con él porque va a ser clave en la historia de Europa. En el Tratado de Versalles, ¿vale? Se le amputa el 15% de su territorio. En el Tratado de Versalles se le ocupa a sus zonas, durante varios años los franceses ocupan su zona industrial más importante que el Sarre y sobre todo el Ruhr, carbonífera y metalúrgica, con lo cual le dejan sin su corazón económico. ¿Vale? Le quitan sus colonias, que son fundamentales para proveer de materias primas y para dinamizar su economía. Le eliminan su ejército, el orgullo patriótico alemán queda destrozado, porque su ejército queda amputado a 100.000 soldados, sin marina, sin barcos, y tampoco sin aviación y sin artillería, solo con fusilería. Solo con fusiles y ya está, de alguna ametralladora. ¿Vale? Es decir, le queda un ejército solo para mantener el orden público por si hay que acabar con los comunistas. Pero el ejército alemán, de hecho, los oficiales alemanes, antes de entregar sus barcos y sus camiones y su material, lo destruyen. Y destruye un montón de barcos, aviones y de todos los aeropuertos y los puertos para que no caigan en manos de los franceses. ¿Vale? Entonces pierde sus colonias, pierde sus zonas industriales que son ocupadas temporalmente. Ruhr, por ejemplo, le amputan el 15% de sus territorios con muchos alemanes que quedan en zonas que ahora pasarán a control, por ejemplo, polaco, o los Alsacia y Lorena que pasa a Francia, como ya os comenté, ¿vale? Le quitan sus colonias y sobre todo le obligan a pagar unas durísimas reparaciones de guerra. Es decir, indemnizaciones de guerra porque son los culpables del inicio y el desarrollo de la guerra mundial. Entonces, una vez diagnosticados como culpables, deben de pagar las culpas con unos montantes inmensos de dinero cada año. Claro, una economía arruinada, cuyas zonas industriales son ocupadas por Francia, y que prácticamente su producción industrial se ha hundido en un 50 o un 60%, ¿vale? Ahora tiene que pagar enormes reparaciones de guerra, indemnizaciones de guerra a Francia, a Inglaterra, ¿vale? Y a los vencedores en la guerra. Claro, evidentemente su economía se postró y se hundió. ¿Vale? Ya lo veremos en el siguiente tema, pero se hundió la economía alemana y disparó la inflación, el paro y tal, y por eso el comunismo también creció. ¿Vale? Fue una situación terrible. A la larga, todo eso será utilizado por Hitler para llamar a la venganza y al orgullo nacional alemán y provocar la Segunda Guerra Mundial. Luego, Wilson, el defensor de la postura conciliadora, tenía razón. Si hacemos eso con Alemania, estaremos provocando a la larga la aparición de una nueva guerra mundial. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, esto es lo que hay. Espero que os haya servido de algo el vídeo y aunque aparezco demasiado oscuro, porque ahora mira, ahora parece que quiere salir un poquito la luz porque hay más luz, más sol, pero ha habido ahí un momento de mucha oscuridad porque ha llovido. Entonces, nada, un abrazo y a ver si todo va bien y nos podemos ver antes de que termine el curso. ¿De acuerdo? Venga, hasta luego.